Mi hermano es un psicópata, bipolar impredecible. Cuando intentó evitar que me casara con mi prometido, se rompió su propia pierna en el proceso. Más tarde fui asesinada, traicionada por mi prometido y mi mejor amiga. Mientras yacía enterrada, celebraban, riendo y planeando cómo gastar mi herencia. Pero mi hermano, con yeso y todo, los cazó por todo el mundo. Regresó a mi tumba cubierto de sangre, arrastrando sus cabezas cortadas detrás de él. Acurrucó mi cuerpo y susurró: «No te preocupes, niña. Tu hermano mayor siempre está aquí». Y entonces renací. Cuando mi prometido me pidió que drogara la bebida de mi hermano, lo aparté. Mis ojos vagaron más allá de él hacia las sombras de afuera. Allí estaba mi hermano, con un cuchillo en la mano, observándonos. Momentos después, me arrastró de vuelta a la casa. Aún sosteniendo el cuchillo, me ató las muñecas con su propia corbata. «No vas a volver a ver a Josh», dijo. Me quedé callada, observándolo atar el nudo cuidadosamente, incluso palmeándolo para que no rozara. En mi vida pasada, no lo soportaba. Pensé que estaba tratando de controlarme. Dije cosas que nunca podré retractarme. Le dije que lo odiaba, que era un monstruo. Nunca se defendió. Simplemente me ató y fue a cocinar mi plato favorito. Ahora, atada a una silla de nuevo, lo observé en la cocina. Sí, era inestable. Pero, ¿qué había hecho realmente mal? Simplemente no sabía cómo amar. Se paró frente a mí y preguntó: «¿Por qué no estás luchando contra mí?». Su voz era ronca. Años de gritar en las obras de construcción lo habían arruinado. Todo por mí. «No tienes que atarme», dije. «No voy a huir más. Me quedaré a tu lado», pero no me creyó. «Ahora estás tratando de endulzarme». Dejé que mi voz se suavizara. «Liam, duele». 3 segundos. Se arrodilló a mi lado, en pánico. «¿Dónde te duele? ¿Necesitamos ir al hospital?». Su mano temblaba en Madare. Le toqué el pelo suavemente. Se congeló. Mi gesto lo aturdió. «Liam, esta vez déjame protegerte». Josh y Daniel no merecían su dolor. No tenían derecho a manchar sus manos con su traición. «¿No te dije que drogaras a tu hermano?», Josh había dicho ayer, frustrado. En mi vida pasada obedecí. Deslicé la droga en la bebida de Liam. Se despertó a mitad de camino. Luchó contra la neblina. Se rompió la pierna persiguiéndome. Incluso entonces suplicó: «No te vayas, vuelve, son malas personas». Pero pensé que estaba loco. Josh probablemente esperaba que entrara en pánico. No lo hice. Esta droga no lo matará, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, apareció Daniel. «Solo lo suficiente para dejarlo inconsciente», dijo, sonriendo dulcemente. «Tu hermano es un imbécil. Se lo merece. Un imbécil que una vez me vengó, que se arrastró por continentes con una pierna rota». Los miré con odio, pero lo contuve. Todavía no. Miré el polvo en mi mano. Tenía un plan. Paciencia. Cuando regresé a casa, Liam me abrazó. Su nariz rozó mi cuello. Olía levemente a flores de espino. Bajo la luz tenue, se veía pálido y frágil. «Yo no estaba», empecé. «¡Cállate!», me interrumpió, sus nudillos rozando mi hombro. Esta vez no me aparté. Liam era como un perro callejero, herido, cauteloso, temeroso de ser abandonado de nuevo. Aparté el pelo de su cara. Estaba ardiendo. «Liam, tienes fiebre. Prometiste que volverías a las 6», jadeó. Tuve que esperar. Eran casi las 9. Incluso enfermo, incluso olvidado, me esperó. Se desplomó en el sofá. Por primera vez, cociné para él. Había pasado años preparando comidas para Josh, desesperada por su aprobación. Pero Liam, nunca lo había intentado siquiera. Solía guardar los sándwiches que tiraba como si fueran tesoros. Le di gachas calientes de camarones y vieiras. Dudó, sospechoso. «¿Vas a comer o no?», pregunté. Tomó el bocado, obediente pero cauteloso. «Liam», dije, ¿alguna vez has pensado en nuestro futuro? Estoy a punto de graduarme. Tu trabajo es inestable. Vendamos la casa y mudémonos a la costa. Quiero abrir una floristería. En mi vida pasada, nunca lo incluí en mis sueños. Le dije que se perdiera. Pero él fue quien me crió, quien sacrificó todo.
¿No te gustan las flores, Liam? Siempre hueles a espino. Antes de que pudiera terminar, su mano agarró mi barbilla. Sus dedos callosos rozaron mis labios. Sus ojos ardían con posesividad. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Estás planeando una escapada? No se equivocaba. En mi vida pasada, lo habría dejado atrás. Liam estaba marcado por años de traición. No importaba lo que dijera, pensaría que era otra trampa. Nos miramos en silencio. «Pruébalo», dijo. «¿Probar qué?», susurré. Las luces parpadearon y se apagaron. Y en la oscuridad, Liam me mostró exactamente cómo quería que lo probara. Choqué contra su pecho. Sus manos me sujetaron por la cintura. Estaba ardiendo. Su cuerpo febril irradiaba calor mientras dejaba escapar un sonido bajo y gutural. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos inclinaron mi barbilla hacia arriba y sus labios chocaron contra los míos. Su boca quemaba. Sus dedos recorrían la parte posterior de mi cuello, dejando fuego a su paso. Sentí que me derretía, mis sentidos abrumados por la intensidad de su tacto. No solo me estaba besando, me estaba reclamando, derribando cada muro que había construido entre nosotros. Y entonces, en medio de todo, me encontré agarrando su camisa, devolviéndole el beso. Liam se congeló, su respiración vaciló antes de presionar su frente contra la mía, su voz quebrándose en el silencio. Justo así, susurró. «No me dejes, Lila». Terminé de lavar los últimos platos en la cocina. Liam estaba en la sala de estar, pero no podía obligarme a enfrentarlo. Estaba ganando tiempo. Después de todo, acabábamos de hacer algo que nunca pensé que haría, ni en esta vida, ni en la anterior. Siempre había sabido que los sentimientos de Liam por mí no eran puramente familiares. No estábamos relacionados por sangre, pero la forma en que me miraba. Era como si se hubiera estado reprimiendo durante años. Me quería, pero nunca se había atrevido a actuar en consecuencia. ¿Cómo enfrentas a alguien después de eso? Incluso después de vivir 2 vidas, no tenía la respuesta. Pero mientras estaba allí pensando, Liam entró como si nada hubiera pasado. Sediento. Antes de que pudiera responder, me acorraló en el fregadero, sosteniendo una taza humeante de leche. La presionó contra mis labios. Tenía la costumbre de beber leche antes de acostarme, pero era obvio que esta taza ya había sido suya. La leve huella de sus labios permanecía en el borde. Tomé un sorbo, mis labios rozando el mismo lugar que los suyos. «Buena chica», me revolvió el pelo como si fuera una niña. «Liam», llamé suavemente. Él levantó una ceja. «Necesitas trabajar en tus habilidades para besar», bromeé. «¿Qué?». Su risa fue baja e incrédula. Dije. Antes de que pudiera terminar, se inclinó y besó la comisura de mi boca, rápido e inesperado. Agarré su corbata, acercándolo. «Liam, ¿ahora me crees?», pregunté con voz firme. «Ya no estoy huyendo. Me he entregado a ti por completo». Pero no dijo nada. Solo me miró fijamente, su expresión ilegible. «Me he abierto a ti». De repente, mi cabeza comenzó a dar vueltas. La habitación se balanceó y parpadeé hacia él, confundida. No, la leche. Liam me tomó la cara entre sus manos, su pulgar calloso rozando mi párpado. No podía moverme. Mis extremidades se sentían pesadas y mis pensamientos se volvieron confusos. Su voz sonaba distante, como si viniera del otro extremo de un túnel. «Lo hiciste bien esta vez, Lila. Pero no deberías haber dejado la droga tan cerca de la parte superior de tu bolso. Se cayó antes. Casi logras matar a tu hermano». «No». Él malinterpretó. La droga no era para él. La había guardado para que la analizaran, para reunir pruebas contra Josh y Daniel. Pero Liam pensó que había planeado usarla en él. Pensó que todo lo que había hecho esta noche había sido una gran actuación para adormecerlo en una falsa sensación de seguridad. Intenté hablar para explicar, pero mi cuerpo no me obedeció. Mis párpados se volvieron más y más pesados, hasta que no pude mantenerlos abiertos por más tiempo. Lo último que escuché fue la voz de Liam, tranquila y amarga. «¿Odias tanto a tu hermano? Mientes una vez, mientes 2 veces. ¿Cuándo termina, Lila?». Cuando me desperté, me dolía la cabeza. No podía moverme. Algo apretaba mi cuello y mis muñecas, inmovilizándome. Liam me había atado. Liam. Mi voz era ronca mientras lo miraba con exasperación. «Tienes que dejarme explicar».
Él se paró sobre mí, su expresión fría y distante. Liam era alto y delgado, su figura casi frágil, como un cristal que podía romperse en cualquier momento. Pero su fuerza era innegable, ya fuera en mi vida pasada cuando lidió con Josh y Daniel, o ahora mientras manejaba a su hermana desobediente. Sus pálidos dedos rozaron mi oreja, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. «Liam», dije de nuevo con más firmeza esta vez. «Cállate». La orden fue brusca, su voz áspera y deshilachada. Se inclinó, capturando mis labios en un beso que era todo menos gentil. Sus pestañas rozaron mi mejilla, haciéndome cosquillas, pero no podía moverme. Incluso el más suave de sus toques se sentía abrumador. Quería resistirme, tenía que resistirme, pero en el momento en que lo probé, no pude evitar responder. Me consumió por completo, su aroma, su calor, su presencia abrumando cada sentido que tenía. Pero cuando sus labios se movieron hacia mi mandíbula, dejando un rastro de fuego a lo largo de mi piel, los últimos vestigios de mi racionalidad me devolvieron a la realidad. No estaba aquí para dejar que Liam practicara sus habilidades para besar. «Liam», tosí, rompiendo el momento. Me soltó a regañadientes, la irritación parpadeando en su rostro mientras me frotaba la espalda. «¿Te atragantaste?», preguntó, su voz aún cargada de ira. «¿Quién es el que necesita más práctica?». Sus palabras fueron acusatorias, pero pude escuchar el dolor enterrado debajo. «No te estoy mintiendo, Liam», dije con firmeza encontrando su mirada. «La droga era de Josh. Quería que la usara contigo. La guardé porque quería que la analizaran, para probar lo que han estado haciendo. Eso es todo. Eres tú quien no confía en mí». Los ojos de Liam se entrecerraron mientras hablaba, pero su expresión no se suavizó. En cambio, se inclinó, sus labios rozando los míos de nuevo. Supe entonces que no importaba lo que dijera, mis explicaciones caerían en oídos sordos. No me creía. Frustrada, lo empujé. Él retrocedió ligeramente, con una ceja levantada, una pequeña sonrisa curvándose en la comisura de sus labios. «Oh, ¿así que la droga era para analizar? ¿No para envenenar a tu pobre hermano?». Se inclinó cerca, su voz bajando a un susurro que envió un escalofrío por mi espina dorsal. «Lila, ¿vas a decirme ahora que todo lo que has hecho fue por mí?». Su voz se quebró ligeramente, la vulnerabilidad en sus palabras casi oculta bajo su tono cortante. «¿Ni siquiera me amas, Lila? ¿Ni siquiera un poco?». Abrí la boca para responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podía explicarlo? En mi vida pasada, había hecho todo lo posible para lastimarlo. Había puesto pastillas para dormir en su comida, plantado bienes robados para que lo arrestaran y arruinado su reputación con nuestros vecinos. Todo para poder escapar de él. La mitad de las cosas horribles que la gente decía sobre Liam fueron mi culpa. Entonces, ¿cómo podía convencerlo de que me creyera ahora? Por ahora, tendría que adoptar un enfoque diferente. Con un repentino estallido de energía, me senté, agarré su cara y lo besé. Sus labios estaban cálidos, más suaves de lo que esperaba. Se congeló. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Me retiré, observando cómo su expresión cambiaba. Sus ojos se llenaban de algo crudo y salvaje. Y entonces él estalló. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de que me empujara de nuevo a la cama, su mano acunando la parte posterior de mi cabeza para amortiguar el impacto. El colchón se hundió bajo nuestro peso combinado mientras se inclinaba sobre mí. Sus dedos entrelazándose con los míos mientras me besaba de nuevo, con más fuerza esta vez. Sus labios se movieron a mi cuello, su voz baja y entrecortada contra mi piel. «Vas a ser mi perdición, Leila. En mi vida pasada, le debía todo a Liam. En esta vida, no sé si puedo arreglarlo, pero puedo prometer quedarme a su lado, incluso si eso significa que nos destruimos el uno al otro al final». La cocina de Liam era increíble. Habría sido aún mejor si mis manos no estuvieran atadas, y él no me estuviera alimentando con una cucharada a la vez. Liam. Arrastré su nombre, intentando sonar dulce. La cuchara de plata se detuvo justo antes de mis labios. Lila. Su tono era tranquilo, incluso indiferente. «La última vez que actuaste así casi me arrestan». Solo estaba afirmando un hecho, pero debajo de la mesa, mi pierna rozó la suya. Se congeló por un momento.
Un leve rubor se extendió por su pálido rostro, haciéndolo parecer casi inocente. Si no hubiera estado inmovilizada en la cama hacía apenas unas horas, sintiéndolo devorarme como un lobo hambriento, podría haberlo creído. Liam, ¿crees en el destino? No respondió, así que continué. Tuve un sueño anoche, un sueño sobre el futuro. En el sueño, me casé con Josh. Te rompiste la pierna tratando de detenerme. Más tarde, Josh y Daniel conspiraron para matarme. Arrastraste esa pierna rota tuya por medio mundo, cazándolos para vengarme. Lo miré a los ojos, asegurándome de que cada palabra sonara lo más sincera posible. Así que ahora realmente odio a Josh. Puse mi corazón en esas palabras, pero la expresión de Liam no cambió. Sus hermosos ojos estaban tan fríos y reflexivos como un lago congelado. «Oh, ¿en serio?», dijo finalmente, inclinándose cerca. Su aliento rozó mi cuello, enviando escalofríos por mi columna vertebral. «Qué curioso. Yo también tuve un sueño. En el mío, mi hermanita estaba tan desesperada por escapar de mí que inventó una hermosa mentira. Me engañó haciéndome creerle. Me hizo pensar que finalmente la tenía. Y luego me dejó atrás. Por un segundo, me pregunté si Liam también había renacido. Porque en mi vida pasada, eso fue exactamente lo que había sucedido. La noche en que lo drogué, sostuve su rostro entre mis manos, prometiendo que nunca lo dejaría. Todavía podía recordar la forma en que sus ojos se habían puesto rojos, cómo se había aferrado a mi muñeca como si fuera lo único que lo mantenía con vida. «Lila, no me dejarás, ¿verdad? Te quedarás, ¿verdad?», había preguntado, con la voz temblorosa. Y luego lo había puesto a dormir y lo había dejado atrás. Si eso es lo que soñó, entonces tal vez no fuera tan extraño que quisiera mantenerme atada. Me reí levemente, y Liam frunció el ceño. «Olvídalo, Liam», dije con voz suave. «No importa lo que me hagas, lo aceptaré. Juro que esta fue la última vez que le mentiría a Liam». Abrí la ducha en la configuración más fría, y dejé que el agua helada me lavara. Mientras me secaba el pelo, lo rocié con aire frío, asegurándome de que los escalofríos se filtraran directamente en mis huesos. Mi salud nunca había sido excelente, así que no me costó mucho resfriarme. Tan pronto como sentí que el frío se asentaba en mis senos paranasales, resoplé, sabiendo que estaba al borde de la fiebre. Cuando salí del baño, con la toalla en la mano, Liam estaba sentado en el sofá. Sus oscuros ojos se fijaron en mí con una intensidad penetrante. Tropecé hacia él, dejando escapar un dramático «oh no», mientras me derrumbaba en su regazo. Aunque fue repentino, los brazos de Liam instintivamente se levantaron para atraparme. Por un momento, me sentí como uno de esos espíritus de zorros seductores del folclore antiguo, atrayendo a un erudito a mi trampa. Pero la mirada de Liam era firme e inquebrantable, lo suficientemente fría como para hacerme temblar. «Vete a la cama», dijo secamente. Apreté su muslo, probando su paciencia. Su mano salió disparada para agarrar la mía, manteniéndola en su lugar. Incliné la cabeza, observando la forma en que su garganta se movía mientras tragaba. «¿Por qué me estás ignorando?» «No te muevas», advirtió. Su voz era tranquila, pero había un destello de algo peligroso debajo de ella. «Vete a dormir». Esta vez, su tono tenía un filo más agudo, una clara advertencia. «Liam, soy tan buena contigo. ¿No te gusta?», susurré, moviéndome ligeramente en su regazo y rozando mis dedos contra su garganta. Sus pupilas se dilataron, y un leve gruñido escapó de sus labios. Todavía se estaba conteniendo. Mi hermano siempre conteniéndose. «Bien», dije fingiendo decepción. «La próxima vez no seré tan amable contigo. Después de todo, Liam, tú eres el que sigue alejándome». Antes de que pudiera terminar mi frase, su mano agarró la parte posterior de mi cuello, tirándome hacia adelante. Sus labios chocaron contra los míos, cortando cualquier palabra que estuviera a punto de decir. A veces, realmente sentía pena por Liam. Yo era la que estaba atada, pero él era el que estaba realmente atrapado. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, acercándolo. «¿Tienes miedo, Liam?», murmuré contra sus labios. No respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era ronca. «Sí», admitió en voz baja. «Estás actuando muy extraño, Lila. Me aterra que todo sea una trampa.
Pero ¿sabes qué? Incluso si cavaras un pozo y te pararas frente a él, sonriendo mientras me decías que saltara, aún así saltaría. Era la mitad de la noche y no podía dormir. Sentía que mi cuerpo se estaba quemando. Me levanté y llamé a la puerta de Liam. Liam, creo que tengo fiebre, murmuré con la vista borrosa mientras lo miraba. Por un momento, pensamientos aleatorios llenaron mi mente confusa. Liam realmente era guapo. Si hubiera ido a la escuela como una persona normal, apuesto a que muchas chicas se habrían enamorado de él. Pero desafortunadamente, Liam lo había renunciado a todo por mí. Sin dudarlo, me levantó en sus brazos. Vamos al hospital. Ni siquiera se detuvo a pensar. Su abrigo ya estaba envuelto alrededor de mí mientras me sacaba por la puerta. Presionó su mano contra mi frente y sentí que sus dedos temblaban. Debo haber estado muy caliente. Liam siempre entraba en pánico por mi culpa. Era tan perfecto en todos los sentidos, pero parecía que Dios le había dado una debilidad. Yo. Toda su vida había sido arruinada por mi culpa. En el asiento trasero del taxi, me apoyé en el hombro de Liam. Realmente tenía frío, así que me aferré con fuerza a su abrigo, mis dedos jugando con las venas que recorrían el dorso de su mano. ¿Todavía duele?, preguntó, su voz firme pero llena de preocupación. Ya casi llegamos. Le preocupaba que la fiebre pudiera haber frito mi cerebro. Quería decirle que estaba bien. En realidad, no estaba enferma en absoluto. Había hecho esto a propósito, pero no me atrevía a imaginar cómo se vería la cara de Liam si descubriera la verdad. Cuando llegamos al hospital, Liam me metió corriendo en la sala de emergencias, sosteniéndome como si fuera lo más frágil del mundo. Me sentó suavemente en una de las sillas en el área delantera, ajustando mi abrigo y enderezando mi cuello. Luego se agachó frente a mí, su voz suave. Quédate aquí, cariño. Iré a pagar la cuenta. Vuelvo enseguida. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Una vez que termine el 4, te sentirás mejor. Enterré la mitad de mi cara en su abrigo, asomando solo con mis ojos y asentí. Él sonrió levemente, me despeinó el cabello y se inclinó para besar la comisura de mi boca antes de alejarse apresuradamente. Lo vi desaparecer por el pasillo. Realmente no podía esperar para volver a mí, pero me quité su abrigo, lo dejé en la silla y salí a la noche fría y vacía. Quería quedarme al lado de Liam para siempre. Tal vez algún día creería que realmente lo amaba, pero desafortunadamente el tiempo no estaba de mi lado. No podía dejar que Josh y Daniel perdieran la paciencia conmigo. Había costado tanto conseguir parte de la evidencia de sus crímenes. Eran las 4 de la mañana y la primera luz del amanecer apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Llamé a Josh, pero no contestó. Por supuesto. A esta hora, ¿quién no estaría dormido? Mientras esperaba, mi mente divagaba. No podía dejar de pensar en cómo reaccionaría Liam cuando se diera cuenta de que me había ido. Cuando era pequeña, Liam una vez me perdió en un centro comercial lleno de gente. Había llorado a mares, y él se había abierto paso entre el mar de gente, frenético, hasta que me encontró y me abrazó, con todo el cuerpo temblando. Siempre me encontraba sin importar qué, hasta la última vida cuando se rompió la pierna, y aún así me alejé de él sin mirar atrás. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Josh estaba llamando. Contesté. «Te escapaste». Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. «Sí, Liam es difícil de tratar. La droga, me la quitó. ¿Puedes conseguir otra dosis para mí?» «No te preocupes», dije, forzando una risa amarga. Liam confía en mí completamente ahora. Esta vez funcionará. Tenía que venderle la mentira, incluso si me revolvía el estómago. Pero Josh sonaba diferente. Su voz estaba distorsionada, como si estuviera usando un cambiador de voz. Esa no era una buena señal. Significaba que estaba empezando a dudar de mí. Sentí una ola de pánico, como una fila de fichas de dominó tambaleándose al borde del colapso. Si hacía un movimiento en falso, todo por lo que había trabajado podría desmoronarse. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó después de una pausa. «Josh, ¿por qué estamos hablando siquiera de confianza?», le respondí, tratando de mantener mi voz firme. Dudó, claramente todavía sospechoso. No tenía otra opción. Tomando una respiración profunda, dije lo único que sabía que lo desconcertaría. «Me gustas. ¿No lo sabes?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea.
Entonces habló. ¿Qué pasa con Liam? Necesito estar seguro de que él no te ha alcanzado. Liam. Forcé una risa, apretando mi mano en un puño. Ni siquiera soporto mirarlo. No es más que un perro que no deja de aferrarse a mí. Si muriera mañana, lanzaría fuegos artificiales para celebrarlo. Mentiras. Cada palabra era una mentira. Cerré los ojos, repitiendo en silencio en mi cabeza: esto no es verdad. Nada de esto es verdad. Finalmente, Josh pareció satisfecho. Me dio una dirección. 876 South Street. Ten cuidado. Estaba segura de que Josh y mi supuesto mejor amiga Danielle estaban involucrados en planes ilegales. Incluso sospechaba que antes de conocerme, ya habían estafado a otros para obtener pagos de seguros. Así que esta vez, cuando fui a reunirme con él, encendí en secreto la aplicación de grabación en mi teléfono. Miré la pantalla. 45 llamadas perdidas, todas de Liam. El lugar de encuentro era un almacén abandonado. Josh siempre fue paranoico. Lo que se suponía que era un plan de fuga se parecía más a un turbio negocio del mercado negro. No puedo creer que no noté lo extraño que se sentía esto en mi vida pasada. El cielo comenzaba a aclararse. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando largas y pálidas sombras sobre el suelo. Pero mi cabeza todavía estaba nublada. Solo necesitaba obtener alguna evidencia sólida para denunciar a Josh y Danielle a la policía. Y Liam. Liam. Mis pensamientos se espiralizaron, su nombre resonando en mi mente como un canto del que no podía escapar. Era sofocante, esta traición, esta separación. Incluso por un momento sentí que no podía respirar. No quería mentirle más. Me arrepentí. No debería haber hecho esto. Cuando llegué al extremo del almacén, me quedé helada en mi lugar. El amanecer pintó todo en dorados y rosas cálidos, pero la vista frente a mí era helada. Josh estaba atado a una silla, amordazado y luchando, sus gritos ahogados llenando el espacio vacío. Detrás de él estaba Liam. Sus manos estaban en sus bolsillos, jugando casualmente con una tarjeta SIM de teléfono. En ese momento, todo encajó. Detrás de él estaba Liam. Sus manos estaban en sus bolsillos, jugando casualmente con una tarjeta SIM de teléfono. En ese momento, todo encajó. Liam había capturado a Josh. Ya no solo estaba reaccionando, estaba tomando el control, estaba cortando el problema de raíz, el cambiador de voz, las llamadas telefónicas. Josh no había sido el que estaba al otro lado, había sido Liam todo el tiempo. Y entonces, como un choque, recordé las cosas que había dicho. ¿Qué le había dicho por teléfono? ¿Liam? Ni siquiera soporto mirarlo. No es más que un perro que no deja de aferrarse a mí. El día que muera, lanzaré fuegos artificiales para celebrarlo. Oh no, estaba tan jodida. El sol naciente proyectaba una línea nítida entre Liam y yo, dividiéndonos como una barrera física. Me quedé allí congelada, con la garganta seca y tensa. Liam. Inclinó ligeramente la cabeza, sus hermosos ojos fijos en mí, completamente vacíos de emoción. ¿Estás aquí para suplicar por él? Empujó la silla de Josh con el pie. Josh, pálido y tembloroso, me miró con ojos salvajes y desesperados, como si yo fuera su último salvavidas. ¡Qué patético! Liam, escucha. No estoy de su lado, dije rápidamente. Pero no podemos andar infringiendo la ley. Así que estás aquí para suplicar por él, interrumpió Liam con voz plana. Así que estás aquí para suplicar por él, interrumpió Liam con voz plana. Esta versión de él se sentía tan desconocida, tan distante. La forma en que me miraba, tranquilo, indiferente, distante, envió un escalofrío por mi cuerpo. ¿Qué podía decir siquiera? Si trataba de explicar, no me creería. Cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas, tirando del frágil hilo entre nosotros hasta que finalmente se rompiera. Pensé que me gritaría. Pensé que se enojaría, me ataría y me arrastraría a casa como siempre lo hacía. Pero no lo hizo. En cambio, se quedó allí de pie, quieto y en silencio. Y de alguna manera, eso me asustó más que cualquier otra cosa. Se sentía como hundirse en arenas movedizas, lento, silencioso y sofocante. Después de lo que pareció una eternidad, suspiró. Lila, dijo suavemente, ¿sabías que te amo? Tengo miedo de muchas cosas, y cada una de ellas es sobre ti.
Tengo miedo de que te lastimen. Tengo miedo de que pierdas tu camino. Tengo miedo de que me dejes. Durante días me he estado preguntando, ¿cuánto me odias? ¿Me odias lo suficiente como para desperdiciarte solo para deshacerte de mí? Y ahora lo sé. Su voz se quebró ligeramente, pero su expresión no cambió. Sé que incluso si me aferro a ti con todo lo que tengo, aún te irás. Así que Lila, no te detendré más. Liam le dio a la silla de Josh un fuerte empujón, haciéndola deslizar por el suelo. El sol se elevó más, su luz se derramó en el almacén, pero Liam ya se estaba alejando, su figura se desvanecía en las sombras. Tú y él, dijo, su voz resonando débilmente. Vivan una buena vida juntos. No olvides ir al hospital. Ya no te llevaré allí. Me quedé allí, congelada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta. Liam ya no me quería. El almacén vacío resonó con los sollozos ahogados de Josh. Parecía que estaba a punto de llorar de alivio. Lila, lo sabía. Sabía que te preocupabas por mí, tartamudeó. Su voz temblaba con falsa gratitud. Tu hermano es un completo psicópata. Llama a la policía. Que lo arresten. Pateé su silla sin dudarlo, haciéndolo caer al suelo. ¿A quién cree que está engañando? Josh no se atrevería a llamar a la policía. Él mismo está metido hasta el cuello en cosas ilegales. Detrás de mí, pude oírlo gemir y gritar, rogándome que lo desatara. No me molesté. Después de un breve debate interno que duró 2 segundos, me di la vuelta y salí corriendo del almacén. No iba a dejar que Liam me dejara. Toda mi vida, él había sido el que me perseguía, me consolaba, nunca me dejaba ir. Esta vez era mi turno. No sabía a dónde se había ido, así que decidí empezar por ir a casa. Pero cuando intenté llamarlo, su teléfono estaba apagado. La ironía me golpeó fuerte. Ahora yo era la que marcaba frenéticamente su número, tal como él me había estado llamando toda la noche. Me senté en la parte trasera del coche, tratando de redactar un largo mensaje de texto para él. Escribí párrafo tras párrafo, solo para borrarlo todo, una palabra a la vez. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez la locura de Liam se me había contagiado, porque no podía pensar en nada más que en él. Finalmente lo encontré, no en casa, sino en la tienda de conveniencia cerca de nuestra casa. Me detuve en seco, de pie bajo el resplandor de la farola fuera de la tienda. El aire de la madrugada era tranquilo, y la tienda estaba casi vacía. Liam estaba de pie en el mostrador con una chaqueta negra, sus rasgos afilados suavizados por la luz tenue. Su piel pálida parecía brillar bajo las bombillas fluorescentes mientras le entregaba algo al cajero, con la cabeza ligeramente inclinada. La cajera, una joven, seguía lanzándole miradas tímidas. Y entonces Liam le sonrió. Solo una pequeña sonrisa educada, pero fue suficiente para hacerla sonrojar. Algo dentro de mí se rompió. Se sintió como si una mano hubiera entrado en mi pecho y apretado mi corazón hasta que dolió. Liam salió de la tienda, con las manos llenas de pequeños artículos. Cuando me vio, sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa. La suave luz de la mañana enmarcaba su rostro, proyectando un brillo dorado sobre sus rasgos. Me paré directamente en su camino, negándome a moverme. Inclinó la cabeza, su expresión tranquila y distante. ¿Puedes hacerte a un lado?, preguntó, su tono plano, como si estuviera hablando con un extraño. La forma en que me miró, tan distante, tan desconocida, rompió algo dentro de mí. Liam. Mi voz se quebró, la última sílaba se atascó en mi garganta. Vi sus pupilas dilatarse al registrar las lágrimas que corrían por mi rostro. Dejó caer todo lo que estaba sosteniendo y me abrazó, su mano rozando suavemente mi mejilla mientras secaba mis lágrimas. ¿Por qué estás llorando? No llores. Es mi culpa, ¿de acuerdo? Lo siento. Todo es mi culpa. Por favor, no llores. Sus palabras eran suaves, persuasivas, como si pudiera hacerme añicos si no me trataba con cuidado. Lo miré con ojos borrosos, mi voz temblaba. No he tenido a nadie en toda mi vida, ni padres, ni familia. Y ahora tú también me dejas, Liam. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Él suspiró, su voz baja y llena de culpa. De acuerdo. Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Eres mi pequeña princesa, ¿de acuerdo? Haré lo que quieras. Solo deja de llorar. Pero no podía parar.
Sollocé tan fuerte que apenas podía respirar. Mi pecho se agitaba mientras me aferraba a él como si fuera lo único que me impedía desmoronarme. No fue hasta que mi nariz se bloqueó por completo que lo recordé. No solo estaba llorando, estaba enferma. Como si fuera una señal, la fiebre me golpeó con toda su fuerza y mi cabeza dio vueltas. Mi cuerpo se balanceó inestablemente y me aferré a su manga para apoyarme. En los últimos momentos antes de desmayarme, escuché la voz de pánico de Liam llamando mi nombre. Se sintió como si mi mundo hubiera sido tragado por una pesada oscuridad. Una tela negra estaba atada sobre mis ojos, cortando mi vista y dejando mis otros sentidos dolorosamente agudizados. Alguien apartó mi flequillo, sus dedos acariciando ligeramente mi frente. El tacto áspero, los leves callos en sus nudillos. No había error. Era Liam. Liam, llamé suavemente. Él no respondió. Él, en cambio, sus manos se movieron para desabrochar los botones de mi camisa, uno por uno, abriéndose camino hacia abajo. Un escalofrío me recorrió. Sus dedos rozaron mi lóbulo de la oreja, un toque tan suave que envió un pulso de calor a través de mi cuerpo. «Sé buena», murmuró. «Déjame tomarte la temperatura». «Liam, ¿por qué tengo los ojos cubiertos?» «¿Por qué?», susurró, su aliento rozando mi oreja, cada palabra amplificada en el silencio. «Necesitas ser castigada». «Castigada». Tragué saliva con dificultad, mi corazón latiendo salvajemente. «Tengo fiebre, Liam», dije, esperando apelar a su mejor naturaleza. Él no respondió. Mis muñecas estaban atadas, suave seda envolviéndolas como una jaula. No podía verlo, no podía tocarlo. Todo lo que podía hacer era seguir el sonido de sus movimientos, el leve susurro de la tela y el crujido de la cama debajo de nosotros. No dolía, pero el dolor en mi pecho era insoportable. «Liam, lo siento», susurré con voz temblorosa. Él tarareó suavemente, un sonido evasivo. No podía ver su rostro, no podía saber lo que estaba pensando. Lo sentí quitar el termómetro de debajo de mi brazo. Por un momento hubo silencio, luego el leve sonido de él revisando la lectura. «¿Por qué lo sientes?», preguntó finalmente. «No debí haberte mentido», admití. «No debí haber seguido hablando con Josh». «Pero Liam, ¿no lo entiendes?» Fui a ellos porque quería. Antes de que pudiera terminar, algo cálido tocó mi frente. Me tomó un segundo darme cuenta de que era la suya. Estaba comprobando mi temperatura con la suya propia. «Eso no es», interrumpió, su voz baja y firme. «Lila, no estoy enojado porque mentiste. Estoy enojado porque deliberadamente te enfermaste. ¿Entiendes lo que eso me hace?» Sentí su rodilla presionar entre mis piernas, separándolas ligeramente. «Te lastimaste por mi culpa», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «Y me dan ganas de suicidarme». Liam siempre decía que cada uno tiene su propio mundo, y en su mundo solo estaba yo. «No te lastimes, Lila», suplicó, sus labios rozando mi cuello, su voz temblaba. «No me hagas sentir más este dolor». Sus besos eran húmedos, dejando rastros por mi piel. «Tengo miedo, Lila», admitió. «Miedo de que un día pierda la cabeza por completo. Y si pierdo la cabeza, no podré amarte como lo hago ahora». Sentí sus dientes rozar mi cuello, una mordida ligera que me envió una sacudida. Su voz, llena de angustia, temblaba contra mi piel. «Podrías ponerme un cuchillo en la garganta, romperme las piernas, no me importaría, te dejaría hacerlo. Pero cuando estás enferma, cuando sientes dolor, cuando estás sufriendo, ¿qué se supone que debo hacer? Me está volviendo loca. Por favor, Lila, lastímame como quieras. Simplemente no te lastimes a ti misma». Tanto en esta vida como en la anterior, Liam siempre había sido así. Incluso cuando estaba cubierto de cicatrices, sangrando y roto, se aferraba a mí como si yo fuera su salvavidas. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, acercándolo. «Yo también te amo, Liam», susurré. «Deberías creerme. Yo también te amo». Por un momento, sentí como si todo se detuviera. Liam se congeló, conteniendo el aliento en su pecho. Sentí sus manos temblar contra mí, y por una fracción de segundo, me arrepentí de lo que había dicho. Porque Liam estaba demasiado perdido. Las lágrimas brotaron en mis ojos, provocadas por la abrumadora intensidad del momento.
Me dolía el pecho como si me estuvieran apretando el corazón. En ese momento, finalmente entendí. El dolor de Liam no era solo suyo, también se había convertido en mío. Sus labios presionaron sobre mi corazón, su beso quemándose en mi piel. Era posesivo, absolutamente absorbente. La oscuridad nos rodeó, tragándose todo lo demás. Como criaturas de la noche, incapaces de buscar la luz, tomamos todo lo que necesitábamos el uno del otro. Cuando era niña temía a la oscuridad. Temía caer en un abismo del que no pudiera escapar. Pero si Liam era el abismo, me sumergiría voluntariamente en él sin dudarlo. Liam, murmuré, su nombre escapando de mis labios sin pensarlo conscientemente. La tela negra fue repentinamente levantada de mis ojos, y levanté la vista para verlo mirándome. Sus ojos brillaban, brillantes e inquebrantables, como las estrellas eternas en un universo infinito. La intensidad de su mirada se grabó en mí. La vergüenza inundó mi pecho hasta que quise llorar. Sus dientes mordieron suavemente mi cuello y su voz era baja y burlona. Una vez dijiste que era tu perro. Entonces dime, Lila, ¿qué te está haciendo este perro ahora? No lo olvidó. Por supuesto que no lo olvidó. Liam guardaba rencor como nadie. La suave luz de la mañana se derramó sobre la cama. Me moví ligeramente, solo para sentir los brazos de Liam apretarse a mi alrededor. La mayoría de la gente imaginaría a una hermanita pegajosa, envolviéndose alrededor de su hermano como un pulpo. Pero en mi caso, Liam era el pulpo. Su nariz afilada rozó mi cuello, rozando deliberadamente una de las marcas que había dejado la noche anterior. Picó un poco. Liam, fuiste tan tierno y emocional anoche, bromeé con voz ligera. Pensé que te sentirías demasiado culpable como para dejarme así. Él hundió su rostro en mi cuello, riendo suavemente. El sonido era profundo y un poco ronco. Cada nota se enroscaba en mi corazón. Lo siento, murmuró, aunque su tono no era nada apologético. No pude evitarlo. Qué disculpa a medias. ¿Quieres que lo compense? Antes de que pudiera responder, me ajustó para que estuviera a horcajadas sobre él. La luz de la mañana captó sus rasgos a la perfección, y por un momento no pude apartar la mirada. Su rostro era afilado y elegante, como algo tallado por un antiguo escultor griego. Su mano descansaba ligeramente sobre mi cintura, mientras sus ojos se entrecerraban ligeramente contra la luz del sol. Me incliné y mordí su hombro, con fuerza. Liam no se inmutó. En cambio, extendió la mano para colocar suavemente mi cabello detrás de mi oreja. Mordí con más fuerza, pensando en cómo me había tratado anoche. Estaba un poco enojada, así que no me contuve. Siseó suavemente. «Adelante», dijo, su tono tranquilo. «Lo aceptaré». Apreté mi agarre alrededor de su cuello, observando la huella roja de mis dientes florecer en su piel. Mi mordisco fue sorprendentemente uniforme, casi artístico. Todavía estaba admirando mi obra cuando Liam de repente volteó la manta sobre mí, tirándome de nuevo a sus brazos. El mundo se oscureció, y todo lo que pude sentir fue su calor y su aroma, envolviéndome como un capullo. Sus labios rozaron mi columna vertebral, cada beso suave y persistente, como el calor desvanecido del sol de la mañana. Este hombre iba a ser mi perdición. Liam se resfrió. Honestamente, se lo merecía. Ninguno de los dos tenía la constitución más fuerte para empezar. Ahora finalmente estaba respirando libremente de nuevo mientras Liam estaba sentado con su abrigo, sollozando y limpiándose la nariz. ¿Quieres ir al hospital?, pregunté, presionando mi mano contra su frente. «Estoy bien», murmuró, apoyándose en mi palma por un momento, como si estuviera sacando consuelo de mi tacto. «Josh podría tener vínculos con una red farmacéutica ilegal», dijo después de una pausa. «Simplemente no he podido encontrar la evidencia clave». Por supuesto, tanto en mi vida pasada como en esta, Liam había estado investigando a Josh. Pero incluso con todos sus esfuerzos, no había podido probarle nada sólido. Aún así, el enfoque de Liam siempre había estado en los productos farmacéuticos ilegales, mientras que yo sospechaba que Josh estaba involucrado en algo mucho más peligroso. Tiré de la manga de Liam. «Creo que Josh y Daniel podrían estar trabajando juntos en una estafa de seguros», dije. Liam parpadeó, claramente sorprendido. «¿Tú crees?» Daniel se acercó a mí primero. Luego Josh hizo su movimiento.
Me conocieron, hicieron que confiara en ellos. El plan probablemente era que Josh se casara conmigo, me matara y cobrara el seguro. Sonaba demente cuando lo dije en voz alta. Pero la expresión de Liam se oscureció, especialmente cuando escuchó las palabras matarme. Sus identificaciones podrían incluso ser falsas, agregué. Deberías empezar por ahí. Liam me miró fijamente durante un largo momento y luego sonrió levemente. ¿Qué es esto? ¿Estás tratando de hacer de detective ahora? La verdad era que Liam realmente era detective, un investigador privado para ser exactos. Pero su trabajo no se parecía en nada a la imagen glamorosa o heroica que la mayoría de la gente tiene en sus cabezas. Odiaba su trabajo. Liam era inteligente, incluso brillante, pero no tenía un título. En aquel entonces, solo teníamos suficiente dinero para que uno de nosotros fuera a la escuela. Él me dejó ir a la escuela secundaria mientras él aceptaba cualquier trabajo turbio que pudiera encontrar para mantenernos. Durante un tiempo, llegaba a casa cubierto de moretones todas las noches. Descubrí más tarde que una de sus asignaciones había sido la lucha clandestina. Investigador privado. Una mierda. Era solo alguien que haría cualquier cosa por dinero, sin importar cuán peligroso fuera. Lila. La voz de Liam, espesa por la congestión, me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista, solo para que él de repente me envolviera una bufanda alrededor del cuello. Antes de que pudiera decir nada, se inclinó y me besó a través de la suave lana. «Gracias», murmuró, «por estar de mi lado». Me congelé, tomada por sorpresa por sus palabras. Entonces, de repente, me picó la nariz y las lágrimas amenazaron con derramarse. «Siempre he estado de tu lado, Liam. Nunca te dejaré de nuevo, mi estúpido hermano desinteresado». Las primeras flores de la primavera se abrieron después del largo invierno. Estaba de pie junto a la ventana, contando los carámbanos que aún se aferraban a los bordes del vidrio. Dentro, el calor del radiador llenaba el aire con una neblina. Junto a mí, una joven trabajaba en sus ejercicios de práctica. Este fue mi último trabajo antes de la graduación, un trabajo de medio tiempo como tutora. Miré afuera a través del vidrio esmerilado. La tenue luz del sol se reflejaba en la nieve derretida, y en la distancia, alguien se apoyaba contra un sedán plateado maltratado. Liam. Llevaba un suéter de cachemira color camel. Su piel pálida se mezclaba con el fondo nevado. Estaba lo suficientemente lejos como para no saber si me estaba mirando o simplemente estaba desconectado. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era él. «Deja de mirarme, señorita. Concéntrate en tu lección. La niña que está a tu lado está prácticamente estallando de curiosidad». Giré la cabeza y crucé miradas con la chica a la que estaba dando clases particulares. Hace apenas unos momentos, había estado memorizando diligentemente palabras de vocabulario. Ahora sus ojos brillaban de emoción. «Señorita, ¿qué está pasando contigo y ese tipo de afuera?», preguntó, prácticamente saltando en su asiento. «¿Es tu novio?». Le despeiné el cabello, tratando de dirigir su atención de nuevo a su libro de trabajo. La nieve acumulada afuera se derritió en silencio, al igual que el frío persistente del invierno. Cuando salí a la nieve fangosa para encontrarme con Liam, él abrió los brazos de par en par. ¡Cuidado! Antes de que pudiera terminar, resbalé y caí directamente sobre él. Me atrapó fácilmente, sus brazos envolviendo mi cintura mientras tropezaba contra su pecho. Su aliento salió en pequeñas nubes, desvaneciéndose en el aire frío. Se estiró y tiró de mi gorro hacia abajo, ajustándolo sobre mi cabeza. En la luz tenue y parpadeante de la farola, se inclinó y me besó. En el camino a casa, me tomó de la mano. No porque él quisiera, por supuesto. Era solo porque las aceras heladas estaban resbaladizas, y no quería que volviera a caerme. Eso es lo que me dije a mí misma, de todos modos. Definitivamente no era porque yo quisiera aferrarme a su calor. Mientras caminábamos, rompió el silencio. ¿Recuerdas el pequeño pueblo en el que solíamos vivir? No siempre habíamos vivido en esta ciudad. Después de que nuestros padres desaparecieron, Liam me había traído aquí para empezar de nuevo. El oficial que trabajó en el caso de mamá y papá está aquí ahora. Me lo encontré hace unos días. Mi pecho se tensó. Abrí la boca, pero no salieron palabras. En cambio, apreté su mano con más fuerza. «Está bien», dijo suavemente, su voz derritiéndose en el vacío blanco que nos rodeaba. Les di algunas pistas sobre Josh y su equipo.
Creo que por eso está aquí. Probablemente solo para agradecerme. Cuando llegamos a la casa, había un hombre parado afuera. Llevaba ropa de civil, pero la nitidez en su postura lo delató de inmediato. Era el mismo oficial que había investigado la desaparición de nuestros padres hacía muchos años. Era mayor ahora, con vetas grises en su cabello, pero sus ojos penetrantes no se habían atenuado. De hecho, el tiempo solo lo había hecho más difícil de leer, más calculador. Su mirada se dirigió a donde Liam y yo estábamos tomados de la mano, un destello de diversión pasando por su rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte? Veo que ustedes dos siguen tan unidos como siempre. ¿Han pasado, qué? ¿Más de 7 años? Lila. Liam. Ha pasado tanto tiempo, pero ustedes dos no han cambiado nada. Nos sentamos uno al lado del otro en el sofá, mientras el oficial nos sonreía, las comisuras de sus ojos arrugándose de una manera que se sentía a la vez amigable e indagatoria. Todavía recuerdo cuando me asignaron el caso de sus padres, dijo. Tu hermana era solo una estudiante de secundaria en ese entonces. Señaló un punto cerca de su cintura, indicando lo pequeña que debía haber sido. Yo también era solo un policía novato en ese entonces, pero incluso ahora todavía no he podido resolver ese caso. Es uno de los mayores remordimientos de mi carrera. Esta es la razón por la que odiaba tratar con policías mayores. Sabían exactamente cómo meterse bajo tu piel, cómo hurgar en las partes de ti que querías mantener enterradas. Pero Liam, como siempre, era mejor para manejar estas situaciones que yo. Señor, ¿es esa pancarta para mí?, preguntó con una sonrisa educada, asintiendo hacia la bandera enrollada en la mano del oficial. Todo lo que hice fue ayudar un poco. No tenías que hacer tanto alboroto por eso. La voz de Liam era ligera, pero los ojos del oficial permanecieron fijos en él, sin parpadear. Después de una larga pausa, el oficial devolvió la sonrisa. Gracias por ayudarnos a derrotar a Josh y su equipo. El caso irá a juicio la semana que viene. Si están interesados, son bienvenidos a asistir. Extendió la bandera hacia Liam, quien extendió la mano para tomarla, pero justo cuando los dedos de Liam rozaron la tela, el oficial la retiró ligeramente. Por cierto, después de todos estos años, ¿han encontrado algo nuevo sobre la desaparición de sus padres? Mi cuerpo se tensó y me puse de pie de un salto. La mesa de café se tambaleó ligeramente por el movimiento repentino. El oficial levantó una ceja, claramente intrigado por mi reacción, mientras Liam me extendía la mano para estabilizarme, con su mano firme en mi cintura. Disculpe, dije rápidamente. Creo que la tetera está hirviendo. Les prepararé un poco de té. Escapé a la cocina, cerrando la puerta detrás de mí. Apoyándome contra el fregadero, traté de recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza, latiendo tan fuerte que sentía que podría estallar. La luz del sol afuera se estaba desvaneciendo, dejando la cocina en sombras. No, esto no estaba bien. Esto no había sucedido en mi última vida. ¿Por qué se volvía a plantear el caso? ¿Era porque le había dado esa pista a Liam? ¿Porque se había topado con el oficial por casualidad? Todo se estaba saliendo de control. Finalmente estábamos empezando a vivir una vida normal. ¿Por qué no podían simplemente dejarnos en paz? Clavé mis uñas en mis palmas. El dolor agudo me conectó a tierra, sacándome del borde del pánico. Desde la sala de estar, podía escuchar su conversación amortiguada. Mi hermana siempre se ha asustado fácilmente, decía Liam, con un tono tranquilo e incluso. Perder a nuestros padres cuando éramos niños dejó una marca en ella. ¿Es así? La voz del oficial estaba llena de curiosidad, pero siempre me pareció extraño. Cuando tus padres desaparecieron, ninguno de los dos parecía particularmente preocupado. ¿Crees que todavía están vivos en alguna parte? ¿O están muertos? Hubo un largo silencio antes de que Liam respondiera. Creo que están muertos. Oh, si mi papá estuviera vivo, probablemente vendería la casa que compré para mi hermana solo para pagar sus deudas de juego. Y si mi mamá estuviera viva, nunca dejaría que mi hermana fuera a la universidad. La obligaría a trabajar en su lugar. Así que, estén vivos o no, preferiría que estuvieran muertos. El oficial no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja. Perspectiva interesante. Piensa lo que quieras, dijo Liam casualmente. Pero mi hermana ha estado en la cocina por un tiempo. Debería ver cómo está. Un momento después, escuché que la puerta de la cocina se abría.
Liam entró, envolviéndome con sus brazos sin decir una palabra. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba temblando hasta que me abrazó. La sala de estar estaba brillante, iluminada por la luz del techo. Pero aquí en la cocina, la luz del sol que se desvanecía fue tragada por la oscuridad creciente, arrastrándonos a su frío abrazo. Desde la otra habitación, resonó la voz del oficial. La justicia no se preocupa por las emociones. Una desaparición no es lo mismo que una muerte. Encontraré a quien sea responsable. Ese es mi deber como oficial de policía. Me estremecí ante sus palabras. Liam soltó una risa baja y amarga. Inclinó mi barbilla hacia arriba y me besó. Fue totalmente desvergonzado. En la sala de estar brillantemente iluminada, el oficial estaba declarando apasionadamente sus ideales. Pero aquí, en las sombras de la cocina, las manos de Liam se deslizaron debajo de mi camisa, sus labios recorriendo mi cuello. Su voz era suave, casi un susurro. «Eres mía», murmuró. Mi visión se nubló. Los bordes de la habitación se disolvieron en la oscuridad. Tal vez había estado en el infierno todo el tiempo. Por eso no temía a la oscuridad y por eso odiaba la luz. Las cigarras anunciaron la llegada de un verano abrasador. Sus gritos llenando el aire húmedo. Me senté afuera de la estación de policía, viendo a los oficiales ir y venir. Eventualmente lo vi al hombre con vetas grises en su cabello, oficial Walker, a pesar de su edad. Todavía se comportaba con energía, estirándose perezosamente, mientras guardaba una billetera en su bolsillo cuando sus ojos se posaron en mí. Sonrió. «Bueno, si no es Lila», dijo. «Has venido a ver a este anciano bastante últimamente». Le entregué la taza de té de burbujas que había traído. La tomó, murmurando algo sobre cómo no podía acostumbrarse a las bebidas de los jóvenes. Pero aún así tomó un gran sorbo. «Entonces, ¿qué pasa?» «Escuché que estás a punto de graduarte. ¿Dónde está tu hermano?» Ignorando su pregunta, dije: «La casa en la que crecimos está siendo demolida». Sus cejas se levantaron ligeramente. «Oh, el viejo lugar. Esas son buenas noticias. Esa área está siendo reurbanizada. Deberías obtener un pago decente por la tierra». Me quedé en silencio por un momento. Luego lo miré en silencio. Cuando era niña, mis padres solían golpearme mucho. La luz del sol de la tarde se reflejaba en mis ojos, brillando débilmente mientras hablaba. Observé cómo la expresión juguetona en el rostro del oficial Walker se desvanecía en algo más serio. Era joven, y no entendía mucho en ese entonces. Pero dolió. Y cuando te duele, me interrumpí. Tal vez sea posible hacer algo imperdonable. La sonrisa desapareció de su rostro por completo. Los policías siempre fueron astutos. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza, miles de posibilidades destellando en su mente. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y me alejé. Cuando llegué a casa, Liam ya había puesto la mesa con una gran variedad de comida. Le había dicho que mi última clase terminaría a las 4. Ahora eran las 6. Mientras lo miraba sentado en silencio en el sofá, no pude evitar recordar el primer día que volví a esta vida. Él también me estaba esperando entonces. Me acerqué a él y tomé su mano. «Liam», llamé suavemente. Parecía que el sol poniente lo había congelado en su lugar. La luz tenue proyectaba un brillo cálido sobre sus rasgos. Me agarró la muñeca y me atrajo a sus brazos. «¿Dónde estabas?», murmuró. «Fui a ver al oficial Walker», respondí. Le había prometido que ya no le mentiría. Suspiró, su mano rozando mi cabello. «Idiota», murmuró. A veces no se necesitaban palabras. Todo lo que queríamos decir podía expresarse en un toque, en la forma en que sus brazos me envolvían, en cómo sus labios encontraban los míos. Sus dedos peinaron mi cabello, retorciendo y desenredando los mechones una y otra vez. Si todo en el mundo tuviera una temperatura, entonces odiaba lo sofocante que se sentía este calor de verano. «¿Deberíamos comer?», preguntó, su aliento cálido contra mis labios. Envolví mis brazos alrededor de su cuello, acercándolo. «¿Qué deberíamos comer, Liam?» «Cena». Liam. De alguna manera, habíamos mezclado nuestras palabras, nuestros significados, todo. Bajó la cabeza para mirarme. Luego me acercó aún más, abrazándome como si nunca quisiera soltarme. Afuera, el leve sonido del timbre de una bicicleta resonó en la calle. El fuerte aroma a pimienta entró por la ventana desde la cocina de un vecino. Sabía que este verano estaba llegando a su fin, así que lo besé,
tratando de memorizar cada detalle de él, como si pudiera grabarlo en mi corazón y nunca olvidarlo. Llamé a Liam. Oye, ¿tienes tiempo para venir a mi ceremonia de graduación mañana? Al otro lado de la línea su voz era ligera, casi burlona. No estoy seguro. Creo que mañana tengo un trabajo, ayudando a un cliente a encontrar a su gato. Si no vienes, estás muerto para mí. Amenacé apretando los dientes. Él se rió suavemente. Oh, ¿y cómo exactamente moriría? Nunca más te volveré a hablar. Por el resto de mi vida. Hubo un breve silencio en la línea antes de que finalmente dijera: ahora eso suena como un destino peor que la muerte. Todavía no estaba segura de si realmente aparecería, pero yo era una de las mejores graduadas y tenía que dar un discurso en el escenario. Mi educación había sido pagada con la sangre, el sudor y las lágrimas de Liam. Había luchado en rings clandestinos por dinero. No había comido nada más que pan duro y pepinillos durante semanas para ahorrar para mi matrícula. Era mi hermano, mi superhéroe, y quería que viera que sus sacrificios no habían sido en vano. Cuando finalmente subí al escenario, la multitud de abajo era un mar de rostros. No había podido ver a Liam antes, y no estaba segura de si se había escondido entre el público. Pero aún así, lo mencioné en mi discurso. Le di las gracias a mi hermano. Sin él, no habría llegado tan lejos. Supuse que ni siquiera estaba allí para escucharlo. Probablemente estaba ocupado persiguiendo al gato perdido de alguien, o rechazando otro trabajo turbio. Le debía demasiado como para guardar rencor. Cuando terminó la ceremonia, bajé del escenario, solo para encontrar a alguien parado frente a mí. Al principio, pensé que era un tipo entregando flores a su novia, pero entonces vi su rostro. Liam. Me congelé. Era la primera vez que alguien me daba flores. La primera vez que Liam me daba flores. Su corbata estaba ligeramente torcida y se veía un poco desaliñado, como si acabara de llegar corriendo de reunirse con un cliente. Inclinándose ligeramente, me sonrió. Hola, Lila. Compré rosas, pero no son nada comparadas contigo. En los 15 minutos que Liam y yo pasamos caminando por el campus lleno de gente, conté al menos 27 chicas lanzándole miradas furtivas. 3 de ellas incluso se acercaron a pedir su número, actuando como si yo no estuviera parada allí mismo. De repente me sentí agradecida de que Liam nunca hubiera ido a la universidad. Si lo hubiera hecho, probablemente habría tenido que luchar contra un enjambre de rivales ricos y hermosos. Por todas partes a nuestro alrededor, los graduados estaban tomando fotos. Tiré de la manga de Liam. Liam, tomemos una foto juntos. Rara vez me tomaba fotos con él. En el pasado no podía imaginar por qué querría una foto con mi hermano controlador y autoritario, pero hoy quería capturar este momento con él. Bajó los ojos para mirarme, y la intensidad en su mirada hizo que mi pecho se tensara. De repente, me sentí agradecida de estar rodeada de gente en este concurrido campus. Le pedí a una chica que pasaba que nos ayudara a tomar algunas fotos. Cuando me devolvió el teléfono, me sonrió. Tú y tu novio hacen una pareja muy linda, dijo. Gracias, respondí, sin molestarme en corregirla. Yo también lo creo. Cuando llamé a Liam, mi novio, su expresión se oscureció, como si quisiera devorarme en el acto. Nunca me habías llamado así antes, dijo. ¿Llamarte qué? El viento de verano llevó sus palabras, y su corbata ondeó ligeramente en la brisa. Liam nunca había sido parte de mi juventud, de mis días despreocupados, pero hacía que mi corazón se acelerara más que nadie que hubiera conocido. Más tarde, en un callejón tranquilo lejos de la ruidosa multitud, me inmovilizó contra la pared y me besó. Nunca me habías llamado tu novio antes, susurró contra mis labios. Cariño, he estado esperando para siempre a oírte decir eso. Su beso dejó mis piernas temblando. Se sentía como si la vida finalmente se hubiera asentado en un ritmo pacífico. Ninguno de los dos mencionó ciertas cosas nunca más. Por las mañanas, me despertaba en sus brazos. Nos lavábamos los dientes juntos, nuestros reflejos uno al lado del otro en el espejo. Íbamos a trabajar por separado. A veces me traía un ramo de rosas blancas frescas cuando me recogía. Otras veces yo le traía comida que había cocinado, pidiéndole que probara mi última receta. Él lo llamaba pagar la bondad con crueldad. Ese verano, la temporada de lluvias llegó con aguaceros implacables, obligándonos a cancelar nuestros planes de viaje. No sabía con quién estaba más enfadada, con el clima o con Liam, así que estuve de mal humor, desquitándome con él.
Él simplemente me abrazó, susurrando que durmiera. Y lo hice. Me quedé dormida en sus brazos. Cuando me desperté, la lluvia seguía golpeando suavemente contra la ventana. La puesta de sol proyectaba rayos de luz a través de las gotas de lluvia, y los letreros de neón a lo largo de la calle parpadeaban para cobrar vida uno por uno. Liam no se había movido. Todavía me estaba abrazando. ¿Todavía enfadada?, preguntó, su voz ronca rompiendo el silencio. Apartó mi flequillo, sus dedos cálidos contra mi piel. Incliné la cabeza hacia arriba y lo besé. Idiota. Una noche llegué a casa temprano. Era el cumpleaños de Liam, y quería sorprenderlo. Silenciosamente me colé en su estudio. En realidad no era gran cosa, solo una pequeña habitación llena de libros y papeles. Era donde solía estudiar para los exámenes, y ahora servía como espacio de trabajo de Liam. Tenía un regalo para él, y estaba planeando esconderlo en uno de los cajones. Cuando abrí un cajón, mis ojos se posaron en una pila de papeles blancos en blanco metidos en la esquina. A primera vista, parecían ordinarios, pero al mirar más de cerca, noté leves hendiduras, como si alguien hubiera escrito en la hoja superior y hubiera dejado marcas en las de abajo. Mi mirada se dirigió a un lápiz que yacía cerca. Casi instintivamente, lo cogí y empecé a sombrear sobre las hendiduras. Lentamente, las palabras empezaron a surgir. 9/17. Demolición. Era la fecha en que nuestra antigua casa familiar estaba programada para ser demolida. Mi pecho se tensó. Un frío temor se apoderó de mí. Nadie sabía qué secretos guardaba esa casa. En mi última vida, ni siquiera había vivido para ver el día en que fue demolida. Pero ahora, con esa fecha acercándose, se sentía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Lila. La voz tranquila de Liam me sacó de mis pensamientos. Me giré para verlo apoyado contra el marco de la puerta, su expresión ilegible mientras levantaba una ceja hacia mí. ¿Qué estás haciendo? Sin pensar, arrugué el papel marcado en mi mano, ocultándolo de la vista. Los ojos de Liam se dirigieron al papel en mi puño. ¿Qué es eso? Déjame ver. Tiré el papel a la papelera y me acerqué a él, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello. Se inclinó ligeramente para encontrarse con mi mirada. Sus ojos eran tan claros, tan llenos de confianza, como el cristal más puro. ¿Cómo podría soportar hacerlos añicos? Poniéndome de puntillas, presioné un beso en la comisura de su boca. Me dejó hacer lo que quisiera, incluso me estabilizó con una mano en mi cintura. «Feliz cumpleaños, Liam», susurré, entregándole el regalo que había preparado, un álbum de fotos lleno de fotos nuestras. Colocamos cuidadosamente en el estante junto a la nevera. «Solo 2 fotos», dijo con una sonrisa irónica. «Lo llenaremos», respondí, cogiendo una cámara Polaroid. De pie junto a él, con el resplandor de las velas de cumpleaños detrás de nosotros, incliné la cabeza hacia él. «Sonríe», dije. Sonrió un poco. Era el 26 cumpleaños de Liam. Ese día todavía estaba a su lado, y cada día que había pasado con él antes de eso había estado lleno del mismo anhelo silencioso. Pero el 9/17 se cernía como una maldición, devorando lentamente el poco tiempo que nos quedaba de este verano. El día antes de que la casa fuera demolida, fui a la estación de policía. Liam estaba fuera de la ciudad en un raro viaje de negocios, así que me escapé sin decírselo. Antes de ir, llamé al oficial Walker. «Vaya, ha pasado un tiempo desde que supe de ti», dijo con su tono relajado habitual, como si nada en el mundo pudiera desconcertarlo. «Oficial Walker, quiero entregarme». Pensé que sería una bomba, algo que captaría toda su atención, pero en lugar de esposarme en el acto, simplemente se rió y me invitó a subir a tomar el té. «Oficial Walker, ¿escuchó lo que acabo de decir? Dije que quiero entregarme». Se detuvo en las escaleras y se giró para mirarme. «Jóvenes de hoy en día», suspiró. «¿Crees que la ley es una especie de juego? ¿Qué? Incluso para entregarte, necesitas pruebas de que cometiste un delito», dijo, con voz tranquila pero aguda. «¿Tienes eso?» El sol poniente proyectaba largas sombras a través de la escalera, y por un momento su mirada se sintió como una hoja que me atravesaba. Me tranquilicé, encontrándome con sus ojos de frente. «Mis padres adoptivos», dije lenta, deliberadamente. «Los maté. Enterré sus cuerpos en las paredes de nuestra antigua casa. ¿La prueba? Mañana, cuando la casa sea demolida, encontrarás sus cadáveres».
Durante un largo momento, simplemente se quedó mirándome. Eso es interesante. El oficial Walker finalmente dijo con una sonrisa. Pero no pude obligarme a devolverle la sonrisa. La justicia finalmente me había alcanzado, lista para castigar a la chica que una vez abandonó a su hermano. A ustedes, hermanos, realmente les gusta turnarse para confesar, ¿no? Añadió. Aunque tu hermano se te adelantó. Vino ayer. ¿Liam? Chico, continuó. Tu casa está programada para ser demolida hoy, no mañana. Parece que tu hermano te mintió. Ha estado bajo custodia desde ayer. Ya lo han llevado al sitio para hacer pruebas de ADN con los restos. En realidad, los resultados deberían llegar en cualquier momento. ¿Quieres venir conmigo? Tal vez finalmente descubramos quién es el verdadero asesino. No me extraña. No me extraña que Liam, que nunca viaja por negocios, de repente decidiera irse. No me extraña que no me presionara sobre el papel que intenté esconder, porque lo dejó allí para que lo encontrara. No me extraña. Ayer en el almuerzo sus ojos se aferraron a mí como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de mi rostro. Debió haber pensado que no me volvería a ver. Ni siquiera recuerdo cómo terminé en el coche del oficial Walker. El viento exterior traía el leve frío del otoño, rozando los bordes del verano. Por primera vez, quise romper todas las leyes, secuestrar el coche y llevarme a Liam. Dicen que ha llegado el otoño, y con él mi verano ha terminado. Mi nombre es Lila. Los traficantes me dijeron que cuando me robaron, la tela en la que estaba envuelta tenía mi nombre bordado. Tenía 3 años cuando me vendieron a mis padres adoptivos. Mi madre adoptiva solía decir, las niñas no son más que pozos de dinero. Los traficantes respondieron, bueno, no pagaste mucho por ella, ¿verdad? De todos modos, no es tu verdadera hija. Puedes usarla como quieras. Es una cosita bonita. No sería difícil vender su cuerpo cuando crezca. Lo recuerdo todo. Mi padre adoptivo me apretó los brazos y las piernas como si inspeccionara ganado. Al final todavía me compraron. Porque era barata, porque estaba en silencio. Cuando tenía 8 años, Liam regresó. Su verdadero hijo. Estaba sucio y delgado, pero sus ojos eran hermosos, justo como los de ella. Odiaba a Liam. Pensé que me lo había robado todo, pero él fue la única razón por la que sobreviví. Compartió su comida, curó mis heridas, y cuando extendí la mano y tomé la suya por primera vez, vi temblar sus pupilas. Entonces no entendí lo que sentía, pero ahora lo sé. Y recuerdo la noche en que todo cambió. Mi padre adoptivo me golpeó hasta que perdí un diente. Miré a Liam y le dije, sálvame. No dijo nada. Pero esa noche, algo dentro de él se hizo añicos. Y la próxima vez que intentaron tomar mi cuerpo, Liam llegó a casa de la escuela y lo vio todo. Vio mi ropa rota, sangre goteando, mis padres adoptivos riendo. Y luego hubo silencio. Luego gritos. Luego sangre. Tanta sangre. Liam estaba de pie sobre ellos, el hacha resbalando de sus manos. «Retrocede», dijo. «No puedo dejar que la policía encuentre tu ADN». Esa noche, los enterramos en las paredes. Al día siguiente, fui a la estación de policía y lloré. Oficial, mi mamá y mi papá han estado desaparecidos durante 2 días. Estoy tan asustada. ¿Habían desaparecido? ¿Estaban muertos? Liam y yo no lo sabíamos. Solo sabíamos que finalmente éramos libres. Ese año Liam tenía 19. Yo tenía 16. Me dijo que me cuidaría, que ganaría suficiente dinero para los dos, pero nunca me dijo que, justo antes de cruzar la puerta ese día, había tomado su carta de aceptación a la universidad y la había metido en su bolsillo. Pero al final, todavía me compraron, porque era barata, porque ese hombre, el que se suponía que debía llamar mi padre adoptivo, me miró de arriba a abajo con ojos lascivos, apretando mis brazos y piernas. «No es nuestra verdadera hija», dijo con una sonrisa. «Espera hasta que sea un poco mayor. La mayoría de la gente olvida sus recuerdos de la primera infancia, pero yo no. Mis recuerdos son nítidos, vívidos, grabados en mi mente. Recuerdo el dolor. A veces era el dolor de mi madre adoptiva golpeándome sin razón. A veces era el dolor del perro de la familia persiguiéndome y mordiéndome. A veces era el dolor punzante del hambre, tan agudo que era insoportable». Cuando tenía 8 años, Liam regresó. Sí, Liam era su hijo biológico,
Esa noche, mi madre adoptiva me echó de la casa y me dijo que durmiera en la posilga. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Él no estaba mucho mejor que yo, sucio y delgado, pero con unos ojos tan hermosos que no podía apartar la mirada. Eran justo como los de ella. En realidad, me gustaba mi madre adoptiva. Aunque me golpeaba, me daba comida. En mi mundo no existía la bondad. La persona que me alimentaba era la mejor persona de mi vida. Odiaba a Liam. Después de que regresó, mi madre adoptiva dejó de alimentarme por completo. Realmente luché contra los cerdos por la comida. Pero más tarde, Liam comenzó a darme a escondidas algo de su comida. «Soy tu hermano», me dijo. Nunca había aprendido a hablar correctamente, así que imité su tono, murmurando algo incoherente. Odiaba a Liam, pero me aferré a él instintivamente. Sentí que me lo había robado todo, pero al mismo tiempo, él era la única razón por la que sobreviví. Un día, en silencio extendí la mano y tomé la suya. Recuerdo haber visto sus pupilas dilatarse por la sorpresa. Él tenía 13 años entonces, yo tenía 10. No entendí la clase de sentimientos destrozados, obsesivos y retorcidos que Liam sentía por mí. Todo lo que sabía era que Liam era el mejor estudiante del condado. Estaba limpio, a diferencia de mí. Lo odiaba aún más por eso. Pero cuando ese hombre me rompió una botella de cerveza en la espalda, me arrastró por el pelo y me golpeó la cabeza contra la pared. Tenía 3 años cuando me vendieron a mis padres adoptivos. Mi madre adoptiva solía decir: «Las niñas no son más que pozos de dinero». Los traficantes respondieron: «Bueno, no pagaste mucho por ella, ¿verdad? De todos modos, no es tu verdadera hija. Puedes usarla como quieras. Es una cosita bonita. No sería difícil vender su cuerpo cuando crezca». Lo recuerdo todo. Mi padre adoptivo me apretó los brazos y las piernas como si inspeccionara ganado. Al final, todavía me compraron. Porque era barata. Porque estaba en silencio. Cuando tenía 8 años, Liam regresó. Su verdadero hijo. Estaba sucio y delgado, pero sus ojos eran hermosos. Justo como los de ella. Odiaba a Liam. Pensé que me lo había robado todo. Pero él fue la única razón por la que sobreviví. Compartió su comida, curó mis heridas. Y cuando extendí la mano y tomé la suya por primera vez, vi temblar sus pupilas. Entonces no entendí lo que sentía, pero ahora lo sé. Y recuerdo la noche en que todo cambió. Mi padre adoptivo me golpeó hasta que perdí un diente. Miré a Liam y le dije: «Sálvame». No dijo nada, pero esa noche, algo dentro de él se hizo añicos. Y la próxima vez que intentaron tomar mi cuerpo, Liam llegó a casa de la escuela y lo vio todo. Vio mi ropa rota, sangre goteando, mis padres adoptivos riendo. Y luego hubo silencio, luego gritos, luego sangre, tanta sangre. Liam estaba de pie sobre ellos, el hacha resbalando de sus manos. «Retrocede», dijo. Liam estaba de pie sobre ellos, el hacha resbalando de sus manos. «Retrocede», dijo. «No puedo dejar que la policía encuentre tu ADN». Esa noche, los enterramos en las paredes. Al día siguiente, fui a la estación de policía y lloré. «Oficial, mi mamá y mi papá han estado desaparecidos durante 2 días. Estoy tan asustada. ¿Habían desaparecido? ¿Estaban muertos?» Liam y yo no lo sabíamos. Solo sabíamos que finalmente éramos libres. Ese año Liam tenía 19. Yo tenía 16. Me dijo que me cuidaría, que ganaría suficiente dinero para los dos. Pero nunca me dijo que, justo antes de cruzar la puerta ese día, había tomado su carta de aceptación a la universidad y la había metido en su bolsillo. Pero al final, todavía me compraron. Porque era barata. Porque ese hombre, el que se suponía que debía llamar mi padre adoptivo, me miró de arriba abajo con ojos lascivos, apretando mis brazos y piernas. «No es nuestra verdadera hija», dijo con una sonrisa. «Espera hasta que sea un poco mayor». La mayoría de la gente olvida sus recuerdos de la primera infancia, pero yo no. Mis recuerdos son nítidos, vívidos, grabados en mi mente. Recuerdo el dolor. A veces era el dolor de mi madre adoptiva golpeándome sin razón. A veces era el dolor del perro de la familia persiguiéndome y mordiéndome. A veces era el dolor punzante del hambre, tan agudo que era insoportable. Cuando tenía 8 años, Liam regresó. Sí, Liam era su hijo biológico. Esa noche, mi madre adoptiva me echó de la casa y me dijo que durmiera en la posilga. Fue entonces cuando lo vi por primera vez.
Él no estaba mucho mejor que yo. Sucio y delgado, pero con unos ojos tan hermosos que no podía apartar la mirada. Eran justo como los de ella. En realidad, me gustaba mi madre adoptiva. Aunque me golpeaba, me daba comida. En mi mundo no existía la bondad. La persona que me alimentaba era la mejor persona de mi vida. Odiaba a Liam. Después de que regresó, mi madre adoptiva dejó de alimentarme por completo. Realmente luché contra los cerdos por la comida. Pero más tarde, Liam comenzó a darme a escondidas algo de su comida. «Soy tu hermano», me dijo. Nunca había aprendido a hablar correctamente, así que imité su tono, murmurando algo incoherente. Odiaba a Liam, pero me aferré a él instintivamente. Sentí que me lo había robado todo, pero al mismo tiempo, él era la única razón por la que sobreviví. Un día, en silencio, extendí la mano y tomé la suya. Recuerdo haber visto sus pupilas dilatarse por la sorpresa. Él tenía 13 años entonces. Yo tenía 10. No entendí la clase de sentimientos destrozados, obsesivos y retorcidos que Liam sentía por mí. Todo lo que sabía era que Liam era el mejor estudiante del condado. Estaba limpio, a diferencia de mí. Lo odiaba aún más por eso. Pero cuando ese hombre me rompió una botella de cerveza en la espalda, me arrastró por el pelo y me golpeó la cabeza contra la pared. Cuando mi cuerpo estaba cubierto de heridas que se cubrían de costras, solo para abrirse de nuevo, Liam fue quien me llevó a su habitación para tratar mis heridas. Sus fríos dedos rozaron los cortes en mi espalda y miré la luna fuera de la ventana. Esa noche, Liam me abrazó. No sabía que, a los 15 años, mi hermano había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Esa pequeña y sucia casa en medio de la nada. Cada día todavía estaba lleno de dolor. Mi madre adoptiva comenzó a hacer cosas extrañas, y mi padre adoptivo me sacaba de mi habitación para golpearme. Liam permaneció en silencio. Solo recuerdo un día vívidamente. Mi padre adoptivo me golpeó tan fuerte que perdí un diente. Cayó al suelo cerca de los pies de Liam. Lo miré y le dije, «Sálvame». Sus pupilas temblaron. Lo odiaba por no hacer nada, pero no lo entendía en ese entonces. Esos eran sus padres. Él estaba de su lado. La primera vez que me vino el período, mi madre adoptiva estaba extasiada. «Puedes empezar a ganar dinero ahora», dijo radiante. ¿No es emocionante? Para entonces creo que ya había perdido la cabeza. Pasaba sus días encerrada en su habitación, esnifando polvo blanco. Mi padre adoptivo también se había vuelto loco. Apostó todo, vendiendo cualquier cosa de valor en la casa. El mundo se había retorcido en algo irreconocible. Lo único claro en ese mundo caótico era Liam. Ganó un premio a nivel de condado por destacados académicos. Era tan inteligente. La única vez que me sentí segura fue cuando estaba en sus brazos. Pero todavía lo resentía por no poder salvarme. No sabía que había estado planeando algo durante más de un año. Cuando mi padre adoptivo apostó hasta el último centavo de su dinero, hipotecó la casa. Planearon construir una más pequeña con el poco dinero que les quedaba. Ese día mi madre adoptiva fue inusualmente amable. «Lila», dijo, «¿recuerdas esas fotos que te mostré antes? Si sigues lo que hacen, ganarás mucho, mucho dinero. Ganarás lo suficiente para construir una casa grande para tu papá y para mí». No entendí entonces lo que quería decir. No entendí lo humillante, peligroso y monstruoso que era. Sabían que no entendía, pero un profundo miedo primario comenzó a surgir dentro de mí cuando mi madre adoptiva me presionó contra el suelo y me hizo arrodillarme frente a mi padre adoptivo. «Veamos si has aprendido algo», dijo, con voz enfermizamente dulce. «Desabrocha sus pantalones con los dientes. ¿De acuerdo?» Luché violentamente. El pánico inundó todo mi cuerpo. El mundo se puso patas arriba, ahogándose en pintura negra. El dolor explotó a través de mí cuando mi madre adoptiva me tiró del pelo. Pensé que había perdido otro diente cuando mi padre adoptivo me rompió una botella de cerveza en la cabeza. Todo se estaba desmoronando, desgarrándose. No entendía. ¿El propósito de la existencia humana era solo sufrir? Quería gritar. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Duele. ¿No sabes cuánto duele? Pero a nadie le importó. Cuando Liam llegó a casa de la escuela y abrió la puerta principal, esta fue la escena con la que se encontró. Mi madre adoptiva me estaba metiendo polvo blanco por la nariz. Mi padre adoptivo me estaba arrancando la ropa. Una botella de cerveza rota yacía en el suelo, mi palma sangrando donde había caído sobre los fragmentos. El mundo no fue amable. No conmigo. No con Liam.
Todo lo que sé es que el mundo se puso rojo. Un líquido caliente roció mi piel expuesta, goteando como lluvia. Los fuegos artificiales crepitaron afuera. Adentro, los gritos de 2 animales destrozaron el aire. No podía sentir nada. Miré a Liam. El hacha se le resbaló de las manos. La sangre goteaba de su hoja. El rostro de Liam era inexpresivo. «Retrocede», dijo con calma. «No puedo dejar que la policía encuentre tu ADN». Esa noche me lavé y me puse mi vestido favorito. Fregué cada centímetro de la casa. En la cocina, Liam mezcló cemento para las nuevas paredes. Todo había sido tratado. Liam extendió la mano y me revolvió el pelo. Al día siguiente, fui a la estación de policía llorando. «Oficial, mi mamá y mi papá han estado desaparecidos durante 2 días. Estoy tan asustada». Ese año Liam tenía 19 y yo 16. Nunca me lo dijo. Justo antes de cruzar la puerta ese día, había tomado su carta de aceptación universitaria y la había deslizado en su bolsillo. Justo antes de cruzar la puerta ese día, había tomado su carta de aceptación universitaria y la había deslizado en su bolsillo. Una fuerte explosión me sacó de mis pensamientos. Fuegos artificiales iluminaron el cielo, proyectando su brillo en los rostros de todos. Liam estaba parado no muy lejos, esposado, con un oficial de policía a su lado. Nuestra casa estaba medio demolida. Los oficiales se movían de un lado a otro, tomando fotos y recolectando evidencia. ¿Liam me vio? No estaba segura, pero siempre parecía encontrarme entre la multitud. Corrí hacia él, lo besé, porque en verdad siempre había estado atrapada en una oscuridad sin fin, y Liam era mi única estrella. Un grupo de oficiales se apresuró hacia adelante, separándonos. «No quiere que se le acuse de cómplice», dijo el oficial Walker. Miré los fuegos artificiales que se desvanecían en el cielo y hablé suavemente. «Mi padre adoptivo casi me violó. Mi madre adoptiva trató de obligarme a esnifar cocaína. ¿Y qué? No merecían morir. Pero mi hermano sí, ¿verdad? ¿Por qué no fuiste tras ellos, eh? ¿Fue porque no eras capaz, oficial Walker? El asesinato es un crimen», dijo. «Esa es la ley. ¿Por qué la ley nunca protege a los hermanos que protegen a sus hermanas?» Después de un rato, me volví hacia el oficial Walker de nuevo. «Mi hermano», dije en voz baja, «es un poco loco, ¿no es así? ¿Puede eso reducir su sentencia?» Liam había sido sentenciado a 7 años por agresión con agravantes. Pero la causa de la muerte de mis padres adoptivos no fueron las heridas de hacha. Mi madre adoptiva había sufrido una sobredosis de narcóticos. Las heridas fatales en mi padre adoptivo habían sido causadas por fragmentos de botellas de cerveza. Su ADN estaba en ellos. En resumen, ella lo había matado y luego se había quitado la vida. Liam había sido liberado 2 años antes por buen comportamiento. Durante esos 5 años, el oficial Walker me ayudó a rastrear a mis padres biológicos. Eran profesores universitarios y nunca habían dejado de buscarme. Mis padres fueron maravillosos. Me dieron todo. Por primera vez viví en una casa con una escalera, un baño con bañera. No intentaron separarme de Liam. El día que lo recogí de la prisión, no podía dejar de hablar, pero en los 3 días que había estado en casa, Liam solo había pronunciado 4 palabras. «Oh, Ok, gracias». Este no era el hermano que conocía. Luego vino a mi habitación, con la bolsa en la mano. Se iba. «Ahora que has encontrado a tus verdaderos padres», dijo, «deja de llamarme tu hermano». «Entonces, al menos sigo siendo tu novia, ¿verdad?», pregunté desesperada. Pero él suavemente apartó mi mano. «¿Qué clase de novia es esa?», preguntó. «No hemos estado en contacto durante 5 años». Me empujó a un lado. Me raspé el brazo. Él se estremeció. Se estiró. Le aparté la mano de un golpe. «Fuera», grité. «No quiero volver a verte nunca más. Te odio». Pero no lo hacía. Lo extrañaba. Se fue. En el 4.º día no tuvimos contacto. Mi mamá dijo: «Tal vez siente que ya no te merece. Ve tras él», me dijo. «No existe tal cosa como merecer. Si se aman, eso es suficiente». Lo encontré en nuestro antiguo apartamento. Borracho, sosteniendo el álbum de fotos que le di, pregunté: «¿Por qué ya no quieres a Lila?». «Ella no me necesita», susurró. «Si se queda conmigo, la gente hablará». «¿Pero qué pasa si a ella no le importa?», pregunté. Me miró destrozado. Ella solo me amaba porque yo era el único que la amaba.
Le tomé la cara entre mis manos, pero el único lugar que se siente como mi hogar es donde quiera que estés tú. Lo besé. Esto es un sueño, murmuró. Sí, susurré. Haz lo que quieras conmigo, Liam. Y lo hizo. Esa noche, escuché todas las palabras que siempre había querido. Te extrañé. No te vayas. Te amo. A la mañana siguiente, intentó irse de nuevo. Puse la grabación de voz. Liam, ¿eres una personalidad dividida? Bromeé. Me tiró a la cama y susurró. A partir de ahora, incluso si te arrepientes, es demasiado tarde.